Here at Calvary Chapels on Sunday, we're studying verse by verse through the entire New Testament. Aquí en Capilla Calvario los domingos estamos estudiando versículo por versículo a través del Nuevo Testamento. And this morning we're continuing with our Bible study series through the Gospel of John. Y en esta mañana continuamos con nuestro estudio, con esta serie en el Evangelio de Juan. Now this book of John's all about Jesus. Ahora este libro de Juan se trata todo acerca de Jesús. It tells us who Jesus is and what Jesus has done for us. Nos dice quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho por nosotros. But we have a goal for us as we read through this gospel. Pero tenemos una meta al estar estudiando este Evangelio. That's to walk like Jesus walked. Y es el de caminar como caminó Jesús. See, the wise believer sees what Jesus does and listens to his words and then says, I want to apply that to my life the way I live. Porque ves, el creyente sabio ve de la manera que vivió Jesús y dice, yo quiero vivir así, y lo aplica a su vida. Now let me remind you of a little background of what we've seen in Jesus' life so far. Ahora déjame recordarte un poco acerca del trasfondo de lo que hemos visto hasta ahora de la vida de Jesús. Jesus is now an adult. He's just getting ready to start his 3-year earthly ministry. Jesús ahora es un adulto y está apenas comenzando su ministerio terrenal de 3 años. Now Jesus was born, you can see on the map, in the south of Israel in that city called Bethlehem. Ahora Jesús nació al sur de Israel, en la ciudad de Belén. But Jesus lived his life in the northern area of Israel called the region or area of Galilee. Pero Jesús vivió su vida al norte de Israel, en la región de Galilea. Jesus was raised and lived most of his life in that city called Nazareth. Y Jesús creció y vivió la mayor parte de su vida en ese pueblo pequeño de Nazaret. And in our Bible study this morning, we're going to see Jesus begin his ministry on the Sea of the Galilee. Y en el estudio de hoy vamos a ver que Jesús comienza su ministerio en el mar de Galilea. He's going to begin by calling his disciples. Y va a comenzar llamando a sus discípulos. See, Jesus didn't do ministry alone. He called others to come alongside of him. Porque ves, Jesús no hizo el ministerio solo, llamó a otros que estuvieran con él. And Jesus' first words of these men were, come and follow me. Y las palabras de Jesús a esos hombres era, ven y sígueme. And Jesus' invitation never changed, guys. Y la invitación de Jesús nunca cambia. Today, of course, Jesus' words are spoken by us, his followers. Y las palabras de Jesús hoy son habladas por nosotros, sus seguidores. We tell people, come and follow Jesus. Nosotros le decimos a la gente, ven y sigue a Jesús. Listen to what Jesus himself said in Luke 9:23. Mira lo que Jesús mismo dice allá en Lucas 9:23. Jesus said, if anybody wants to come after me, they must deny themselves, take up their cross daily, and follow me. Y Jesús dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Now, as we look at this first call of Jesus, we're going to focus on two things for you note takers. Ahora, este primer llamamiento de Jesús, vamos a enfocarnos en dos cosas para ustedes que toman apuntes. First, we're going to look at the way that Jesus called people. Primero vamos a ver de la manera que Jesús llamaba a la gente. And secondly, we're going to look at the proper response that people should have when they hear Jesus' call. Y segundo, vamos a ver a la reacción apropiada que la gente debe de tener cuando escucha el llamado de Dios. So this morning, we're going to see this call from Jesus go to some common, ordinary people. Y así que en esta mañana vamos a ver que este llamado llega a personas ordinarias, personas comunes. Common, ordinary people just like you and me. Personas comunes y ordinarias como tú y yo. And when they heard Jesus say, follow me, they said one word, see. Cuando escucharon a Jesús llamarles, decir, sígueme, ellos dijeron, yes. That's always who Jesus uses, guys. Y esto siempre es a quien Jesús usa. When they hear Jesus' call of follow me, they say, yes, I will. Cuando escuchan el llamado de Jesús de sígueme, ellos dicen, sí. If Jesus hears that from your voice, he gets excited because he's going to do some great things. Y cuando Jesús escucha eso de tus labios, Él se emociona porque va a hacer cosas grandes en tu vida. So please open up your Bibles with us to John chapter 1. Y así que abran sus Biblias con nosotros a Juan capítulo 1. We're going to begin by reading from where we left off last week with verses 35 to 40. Y vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, leyendo el versículo 35 hasta el 40. John chapter 1, and follow along with us as we read verses 35 to 40. Juan capítulo 1, versículos 35 al 40. The next day, John the Baptist was there again with two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, look, the Lamb of God. When the two disciples heard him say this, they followed him. Turning around, Jesus saw them following and said, what do you want? They said, Rabbi, which means teacher, where are you staying? Come, he replied, and you will see. So they went and saw where he was staying and spent the day with him. It was about the 10th hour. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what Jesus had said and who followed Jesus. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo ahí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, le contestó
contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron donde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Now, as we begin here, remember last week, John the Baptist baptized Jesus. That started his ministry. Ahora, al comenzar aquí, recuerden la semana pasada que Juan el Bautista bautizó a Jesús y esto dio inicio al ministerio de Jesús. Now, remember, John was a popular guy. A lot of people coming out to see him and hear him and be baptized by him. Ahora recuerda que Juan era una persona popular y muchos salían a verlo y a escucharlo. And now John takes all of his followers and says, go after the Messiah, Jesus. There he is. Y ahora Juan el Bautista le está señalando a sus discípulos a Jesús diciéndole sigan a él, ahí está el Mesías. Verse 36, John said, look, the Lamb of God. Versículo 36, Juan dice, aquí tienen el Cordero de Dios. John was saying, leave me, follow Jesus. There he is. Juan diciendo, déjenme a mí y sigan a Jesús, el Mesías, ahí está. John the Baptist was living out his deepest desire. Remember it? We looked at it last week. Juan el Bautista estaba viviendo su deseo más profundo, si lo recuerdan la semana pasada lo vimos. John said, my desire is that I would decrease and Jesus would increase. Y Juan dijo, mi deseo es de que yo mengüe y que Jesús crezca. So with this short introduction, 2 of John the Baptist's disciples leave him and now they're following Jesus. Y así que con esta introducción pequeña vemos que 2 de sus discípulos de Juan lo dejan y siguen a Jesús. Now remember, nobody knew about Jesus. Nobody was following Jesus at this time. Ahora recuerda que para este tiempo nadie sabía de Jesús, nadie estaba siguiendo a Jesús. Jesus didn't have an entourage of the rich and famous traveling with him. Jesús no tenía a un grupo de personas ricas y famosas siguiéndolo. But notice what Jesus did after these guys started following him here, verse 38. Pero mira lo que hizo Jesús después de que esos 2 hombres empezaron a seguirlo, aquí en el versículo 38. Turning around, Jesus saw them. Jesús se volvió y los vio. The second Jesus realized some guys wanted to follow him, he embraced them, he grabbed them, he greeted them. En ese instante que Jesús se dio cuenta de que habían personas que querían seguirlo, él volteó a ellos y los agarró, los Jesus abrazó. begins a conversation. He wants a relationship with Y them. Jesús empieza a tener una conversación con ellos. Jesús quiere tener una relación con ellos. Friends, this is always the way God works. Y esta siempre es de la manera que Dios obra. We think we're searching for God, but God's searching for us. Nosotros creemos que nosotros estamos buscando a Dios cuando la verdad es de que Él nos está buscando a nosotros. And the second somebody gets a clue and just turns to Jesus a little bit, he embraces them and goes, yeah. Y en ese instante que alguien empieza a tener una pista y voltea a buscarlo, ahí está Jesús diciendo sí. That's what Jesus is doing with these 2 men following him. Y eso es lo que Jesús está haciendo con estos 2 hombres que lo están siguiendo. Now, Jesus met him by asking him a question. Did you see that? Ahora Jesús les hizo una pregunta. ¿Sí miraron eso? Jesus saw him following and said, what do you want? Jesús miró que lo estaban siguiendo y preguntó, ¿qué buscan? See, Jesus knew that a lot of people were going to be coming to him for all the wrong motives. Porque Jesús sabía que mucha gente iba a venir a Él con las intenciones equivocadas. A lot of people came to him, come to the church, give me money, give me food. And if you say no, I'm out of here. You won't see me at church again. Mucha gente iba a Él o viene a la iglesia pidiendo cosas, pidiendo dinero, pidiendo comida y si no se la das, se van. Those people weren't followers. They just wanted to use Jesus like a dirty rag. Ahora esa gente no son seguidores, simplemente quieren usar a Jesús como un trapo viejo. So Jesus is saying, you're coming to me. I want you to come to me. But what do you want? Why are you coming? Y así que ellos vienen a Jesús y vienen y dice Jesús preguntándoles, ¿por qué vienen a mí? And see, if they said, we want to be forgiven, we want to follow you, Jesus said, yeah, then you found the right guy. Y si ellos dicen, pues es que queremos ser perdonados, queremos ser salvos, entonces Jesús les contesta, vinieron a la persona correcta. Now, these 2 guys Jesus is talking to, one is Andrew, the other one's probably John, who's going to write this gospel later. Ahora estas 2 personas que están siguiendo a Jesús, uno de ellos es Andrés y el otro probablemente es Juan quien después escribe el Evangelio. And they really ignore this deep question of Jesus, and they ask Jesus their own question. Y en verdad ignoran esta pregunta profunda de Jesús y hacen su propia pregunta. They said, Rabbi, where are you staying? Dicen, ¿dónde te hospedas? That's what you do when you don't know what to say. ¿Qué es lo que haces cuando no sabes qué decir? Jesus ignores this foolish question. Look at what Jesus says, verse 39. Y Jesús ignora esta pregunta y mira lo que le dice en el versículo 39. He says, come and you will see. Y dice, vengan a ver. Then they had a choice. Y así que a ellos ahora tienen una decisión que hacer. Would they come or would they say, you know what, I got other stuff to do. Sorry, I'm busy today. Y es de que si iban a ir o iban a decir, sabes, estoy ocupado, tengo otras cosas que hacer. So they went and they saw where Jesus was staying and they spent the day with him. Y así que fueron y vieron dónde estaba hospedándose y se quedaron ahí ese día. See, Jesus knew that if they would follow him and walk with him, they would see who Jesus is. Porque Jesús sabía de que si ellos iban con él y lo seguían, iban a ver quién es Jesús. So Jesus said, come and you will see. Y así que
Jesús dice, vengan y van a ver. A lot of people say, if Jesus does a miracle in my life, then I'll believe and go to church. Mucha gente dice, si Dios hace un milagro, entonces que pueda verlo, entonces voy a creer. They say, I've been making my life crappy for 20 years. If Jesus fixes it in a month, I'm there. If not, I'm out of here. Y mucha gente dice, yo he destruido mi vida por 20 años, pero si Él instantáneamente la arregla, entonces voy a creer. Jesus doesn't say, I'll do a miracle and then see. He says, come after me and then you'll see that I'm true. Jesús no dice, voy a hacer un milagro para que veas, no, sino que dice, ven conmigo y vas a ver. Take a step of faith and follow me and you will see me begin to work from the inside of your heart. Toma un paso de fe y sígueme y vas a ver que voy a empezar a obrar desde tu interior. Now these two guys were willing to follow Jesus. Okay, we'll find out what Jesus is all about. Pues estos dos hombres estaban dispuestos de seguir a Jesús y ver de qué se trataba Jesús. Now one of these disciples, this guy named Andrew, did something really wise after he found Jesus. This is something we need to do. Ahora, uno de los discípulos, Andrés, hizo algo muy sabio que nosotros debemos de hacer. Vamos a ver qué hizo. We find out what he did in verses 41 and 42. Let's read that there together. Y vemos lo que hace en el versículo 41 y 42, así que vamos a leerlos. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, we found the Messiah, that is a Christ. And he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, you're Simon, son of John. You'll be called Cephas, which when translated is Peter. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. So Andrew meets and believes in Jesus, but he has his brother Cephas, Simon, that isn't a Christian. He doesn't believe in Jesus. He doesn't follow Jesus yet. Así que Andrés encontró y creyó en Jesús, pero tiene un hermano incrédulo que aún no ha encontrado a Jesús, a Simón. So Andrew is going to bring his brother Simon to Jesus. Y así que Andrés va a llevar a su hermano Simón con Jesús. You know, this is a great quality that we see in the life of this guy Andrew, one of the disciples. Y sabes, esta es una gran cualidad que vemos en este hombre Andrés, este discípulo. Every time he's mentioned in the Bible, he's bringing someone to Jesus. Cada vez que es mencionado en la Biblia, él está llevando a alguien a Jesús. Have you ever done what Andrew did here? ¿Tú alguna vez has hecho lo que hizo Andrés aquí? Have you ever brought someone in your life somehow that doesn't know Jesus and brought him to meet Jesus? ¿Has llevado tú a alguien en tu vida que conoces, que no conoce a Jesús, a que lo conozca? Maybe it was a friend, a family member, a coworker. Tal vez un amigo, un familiar o tal vez un compañero de trabajo. And you shared with them about your relationship with Jesus and then brought them to hear Jesus. Y les has compartido acerca de tu relación con Jesús y después los has llevado con Jesús. Guys, that's called evangelism. That's what Philip's doing here. Eso se le llama el evangelizar y es lo que Andrés está haciendo aquí. Hearing the gospel is the only way people can be forgiven and saved and get to heaven. El escuchar el evangelio es la única manera que la gente puede arrepentirse, recibir al Señor y ser salvos. And it's scary sometimes, guys. Sometimes we make it way too complicated. Y puede ser temeroso a veces y a veces nosotros mismos lo hacemos complicado. Really, there's 4 simple steps Andrew does here. I'm going to talk about you with it. En verdad hay 4 pasos que toma aquí Andrés y vamos a hablar de ellos. Step 1, Andrew meets Jesus. El primer paso, Andrés se encuentra con Jesús. Step 2, Andrew tells Simon about Jesus. El segundo paso, Andrés le dice a Simón de Jesús. Step 3, Andrew asked Simon, do you want to meet Jesus too? El tercer paso es de que Andrés le pide a Simón que si él quiere encontrarse con Jesús. Step 4, Andrew said, well, Jesus is over there. Go find him yourself. No, that never works. Cuarto paso, Andrés le dice a Simón, pues Jesús allá se encuentra, así que ve para allá para que lo encuentres. No, nunca funciona de esa We manera. read right here, Andrew brought Simon to Jesus. No, leemos aquí que Andrés llevó a Simón con Jesús. He probably had to do it holding Peter's arm because you know Peter tried to bail back on the way. Y probablemente lo tuvo que hacer agarrando a Pedro, a Simón del brazo, porque Simón quería huir. Friends, this is how Jesus is going to save the non-believers in your circle of friends and family. Y así es como Jesús va a salvar a tus amigos incrédulos. Normal people like Andrew, you and me, sharing with them about Jesus and bringing them to meet Jesus here or at our house. Gente normal como tú y yo que los lleva a Jesús. Now, of course, when we share about Jesus, they got to make their own decision. Ahora, por supuesto, cuando compartimos con ellos de Jesús, ellos tienen que hacer su propia decisión. For Andrew's brother Simon, he needed some good news. Para el hermano de Andrés, Simón, él necesitaba buena noticia. He needed a little hope in his life, and as a wise man, he said, okay, I'll go to meet Jesus myself. Él necesitaba esperanza en su vida y como una persona sabia dice, pues bien, voy a encontrar a Jesús. Know anybody with a miserable life? ¿Tú conoces a alguien con una vida miserable? Then they need Jesus. There's a good chance to an opportunity to say, you need Jesus, come meet him, come Pues with me. ellos necesitan a Jesús y es una gran oportunidad para llevarlos con Jesús.
But notice the first words here, verse 42, that Jesus said to Simon. Pero mira aquí las primeras palabras que Jesús le habla a Simón. Jesus looked at him and said, "You're Simon, son of John, but you'll be called Cephas," which is translated Peter. Jesús lo mira y le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Jesus gave Simon a nickname. Jesús le da a Simón un sobrenombre. His new name was going to be Peter, and that means the rock. Y su nuevo nombre iba a ser Pedro, que significa piedra o roca. Now, there was a big problem here. Ahora hay un gran problema aquí. Peter wasn't a rock of faith. He was a wimpy, big-mouthed, cussing sailor. Pero es que Pedro no era una roca de fe, sino que él era un marinero grosero. The other Gospels say when Jesus came, he said, "Depart from me. I'm a really sinful dude. I do a lot of sinning, Jesus." Los otros evangelios dicen que cuando Jesús se le acerca, Pedro le dice, apártate de mí, que yo soy un hombre muy pecador. And Jesus looks at him in that state and says, "You will be Peter, a rock of the faith." Pero Jesús lo mira así, en ese estado, y dice, tú vas a ser un hombre de fe, una piedra de fe. See, Jesus was looking at what Peter would be if he would follow Jesus, and Peter was going to do it. Porque ves, Jesús lo miraba lo que él iba a hacer si seguía a Jesús. Friends, that's the way Jesus looks at us today. Y es de la misma manera que Jesús nos ve a nosotros hoy. He doesn't see us as a bunch of ex-drug addicts or lazy bums or people that are shacked up in the future, in the past. He says, "You are going to be a rock of the faith. Will you follow me?" Él no nos ve como unos ex drogadictos o como personas que estuvieron viviendo en unión libre o como unos zánganos, sino que nos dice, sígueme y vas a ser una roca de fe. Jesus' desire for you and me is that we would be a rock of the faith. Our choice, will we follow him daily, weekly, monthly, yearly, till we get to glory? El deseo de Jesús es de que nosotros seamos esa roca de fe, pero la decisión de nosotros es que si lo vamos a seguir día tras día, mes tras mes, año tras año. Now, Jesus didn't only give Peter a new nickname, he gave Peter a specific calling. Y así que Jesús no solamente le da un sobrenombre a Simón, sino que le da un llamado específico. We see this calling over in Mark chapter 1, verses 17 and 18. Y vemos este llamado allá en Marcos 1, 17 y 18. Jesus said, "Come, follow me," Jesus said, "and I'll make you fishers of men." Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Again, at this point, Peter and the others had to make a decision. De nuevo, en este punto, Pedro y los demás tenían que hacer una decisión. Jesus was saying, "Will you leave the old stuff?" Y Jesús diciéndoles, vas a dejar las cosas viejas. See, when we follow Jesus, we got to leave old stuff. Porque ves, cuando seguimos a Jesús, tenemos que dejar lo viejo. Old sinful relationships, old sinful habits. Relaciones pecaminosas viejas, hábitos pecaminosos viejos. You don't hitch on those bad habits and sinful practices and say, "Yeah, Jesus is carrying all my sins with you. Let's go." Jesus says, "No, you got to leave those things." No puedes empacar esas cosas y llevártelas contigo y decir, sí, Jesús, yo te voy a seguir. No, tienes que dejar eso. Put that back up there. Verse 18, we see the answer. Y vemos el versículo 18, la respuesta de los discípulos. At once they left their nets, they left the old stuff, and they followed Jesus. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. That's the way it works. Esta es de la manera que funciona. Let's continue on and read verses 43 to 46. Continuando leemos versículos 43 al 46. The next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, "Follow me." Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." "Nazareth? Can anything good come from Nazareth?" Nathanael said, "Come and see," said Philip. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. So here we see Jesus call his fourth disciple, this man named Philip. Aquí vemos a Jesús llamar a su cuarto discípulo, este hombre que se llama Felipe. Did you notice how Jesus came into contact with Philip? ¿Y si te diste cuenta cómo fue que tuvo contacto Jesús con Felipe? Verse 43, we read, Jesus found Philip. Versículo 43 leemos que Jesús encontró a Felipe. Jesus is looking for people that will follow him. Jesús está buscando a personas que lo van a seguir. When he looks at you, does he find one? Cuando te mira a ti, ¿encuentra una de esas personas? When he does, he gets excited because that's the people he's going to use for his kingdom. Cuando él encuentra a esas personas, él se emociona porque son las personas que él va a usar para su reino. And then Jesus had a short message for Philip here, 2 words in English, 1 word in español. Y aquí Jesús tiene un llamado corto para Felipe, una palabra en español y dos en inglés. It was follow me. Y era sígueme.
That's it. Es todo. Jesus didn't say, Philip, follow me every once in a while. Jesús no le dijo, Felipe, sígueme en vez en cuando. Jesus didn't say, follow me for a year and go to church, and they'd say, see ya, Calvary Chapel, you won't find me in a church again. No dice, sígueme por un año y ves a Capilla Calvario y después dejas de ir un año. Jesus didn't say, follow me when you have an emergency and then forget about me till the next one. He never said it. Jesús no dijo, sígueme cuando tengas una emergencia y después cuando vuelvas a tener otra, me vuelves a seguir. Jesus said, follow me, and he meant forever until you get to glory. Sino que Jesús dijo, sígueme y era para siempre hasta llegar a gloria. Church, is the same call that goes out to every man and woman alive still today. Y es el mismo llamado para todo hombre y mujer hoy. Now, following Jesus begins by becoming born again. Ahora, el seguir a Jesús comienza naciendo de nuevo. But no one follows Jesus if you're not a Christian. Pero nadie puede seguir a Jesús si no eres un cristiano. It starts by being a Christian, friends, but it doesn't end there. Comienza el siendo un cristiano, pero no termina con eso. Jesus' call to follow him is a daily call to your and my hearts. El llamado de seguir a Jesús es un llamado diario para ti y para mí. Every morning when you wake up and read the Bible and pray and have your devotions, Jesus wants to whisper into your heart, follow me. Cada mañana que te levantas a leer tu Biblia, a tener tu devocional, el Señor quiere hablar a tu corazón y te dice, sígueme. Follow me today, my child. Sígueme hoy, hijo mío. Follow me today as I lead you in your relationships with your spouse and children and friends. Sígueme hoy al estar dirigiéndote en las relaciones con tu cónyuge, con tus hijos, en el trabajo. Follow me today because I'm going to open doors of ministry for you. Sígueme hoy porque voy a abrir puertas de ministerio para ti. Follow me today because I want to put my words into your mouth, words of forgiveness and mercy and grace and the gospel. Sígueme hoy porque quiero poner mis palabras en tus labios, palabras de perdón, de misericordia, de gracia. Jesus told Philip, follow me. Jesús le dijo a Felipe, sígueme. See, Jesus knew that that was Philip's biggest need. Porque ves, Jesús sabía que esta era la necesidad más grande de Felipe. Didn't need to memorize the entire Bible. All Philip needed to do was watch and learn from and copy Jesus. No tenía que memorizarse la Biblia entera, lo único que tenía que hacer era seguir a Jesús y aprender de él. And he was saying, Philip, you follow me, you're going to see me dealing with all kinds of people. Y diciendo, Felipe, tú me vas a seguir y vas a aprender de mí cómo tratar con muchas personas. Anybody got difficult people in their life? ¿Alguien tiene personas difíciles en sus vidas? If you say I'm married to one, that's the way you get in trouble in church. Don't say that. Si tú dices que estás casado con una de esas personas difíciles, no lo hagas, es de la manera que te metes en problemas. Friends, Jesus was surrounded by problem people. Pero Jesús estaba rodeado de personas difíciles. Sinful people, wicked people, mean people, hurting people. And Philip watched how Jesus dealt with everyone. Personas pecaminosas, personas malvadas, personas difíciles. Y Felipe podía mirar la manera que Jesús trataba con cada una de ellas. And as Philip and the others watched how Jesus dealt with people, they became more and more like Jesus. Y mientras Felipe miraba y los demás, cómo es que Jesús trataba a las otras personas, ellos estaban siendo más y más como Jesús. Friends, that's why I'm so excited God has us studying the Gospel of John right here at our church for the next 6 months. Y por eso es que estoy tan emocionado de que Dios nos tiene estudiando el Evangelio de Juan los próximos 6 meses aquí en la iglesia. It's going to give all of us an opportunity to follow Jesus closer. Porque eso nos va a dar a cada uno de nosotros la oportunidad de seguir a Jesús más de cerca. Every Sunday we're going to be reading about how Jesus taught people and loved people and cared about people. Cada domingo estaremos mirando cómo fue que Jesús le enseñó a la gente, trató a la gente, le importaba a la gente. Every Sunday Jesus wants a wise believer to apply what Jesus did and live it out in our daily life. Y cada domingo Dios quiere que todo creyente sabio aprenda de Jesús y que lo aplique en sus vidas diarias. So Philip heard Jesus' call. Y así que Felipe escuchó el llamado de Jesús. But guys, the call goes to everybody. Pero mira, el llamado sale a todos. It's not about hearing the call, it's about what you do with the call. Y no se trata solo de escuchar el llamado, pero ¿qué es lo que haces con ese llamado? Philip heard Jesus' call, follow me, and he said, I'm going to do something about it. Felipe escuchó el llamado de Jesús, sígueme, y Felipe dijo, yo voy a hacer algo acerca de eso. Philip didn't hear Jesus say, follow me, and yawn and go, mañana. Felipe no escuchó el llamado de Jesús, sígueme, y Felipe no bostaceando dijo, tomorrow. Jesus brought him an opportunity, and Philip grabbed it with all his heart. Sino que Jesús le dio la oportunidad a Felipe y Felipe se aferró con todo su corazón. Just like the over 100 ladies did yesterday. Así como más de 100 mujeres lo hicieron ayer. 100 ladies from our church said, Jesus wants to touch me. I'm going to grab it, embrace it, make sure I'll do anything I can to be there so Jesus can touch me. And if you didn't go, ladies, we still love you, but you missed out. 100 mujeres ayer escucharon el llamado y se aferraron al llamado y dijeron, el Señor me quiere hablar, y fueron y el Señor les habló. Y si no fuiste, no estamos enojados. See, Jesus brings times in each one of our lives
where he wants to bless us and touch us in a special way. Pero es que el Señor trae oportunidades, esos tiempos especiales donde Él quiere hablarnos de una manera especial. He says, Mike, follow me. I've got a different adventure for you today. Dice, Mike, sígueme, tengo una aventura diferente para ti hoy. The wise believer, like Philip, like the ladies yesterday, embraces it and says, I'm going to give it a shot. They never regret it. El creyente sabio como Felipe, como las mujeres de ayer, se aferran a ese llamado y nunca se arrepienten de él. And just like Andrew, Philip didn't keep all this good news about Jesus to himself. Y así como Andrés, Felipe no se quedó con esas buenas noticias para él solo. Look at what he did here, verse 45. Mira lo que hace aquí en el versículo 45. Philip found Nathanael and told him, we found the one Moses wrote about. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Philip said, I know Jesus. My friend Nathanael doesn't. He's going to hell. I'm going to tell him about Jesus. Felipe dice, yo conozco de Jesús, lo he encontrado, mi amigo Natanael no sabe, él va al infierno, voy a decirle de Jesús. He was being a witness. Él estaba siendo un testigo. Remember, all of us as Christians are called to be witnesses of Jesus. Recuerda que todos nosotros como cristianos hemos sido llamados a ser testigos de Jesús. Remember Jesus' final words to all of us as Christians, Mark 16:15. Recuerda las últimas palabras de Jesús para cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes. En Marcos 16. Jesus said to them, go into all the world and preach the good news. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. But notice what Philip told Nathanael about Jesus. Here, verse 45. Pero mira lo que le dice Felipe a Natanael de Jesús. We have found the one Moses wrote about in the law and about whom the prophets also wrote. It's Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Y dice, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. In this we see Philip was a man of God's word. En esto podemos ver que Felipe era un hombre de Dios, de la palabra de Dios. Philip had read his Bible, the Old Testament, and he knew the prophecies of the coming Messiah. Felipe había leído su Biblia, el Antiguo Testamento, y él había leído de las profecías del Mesías. And when he met Jesus, he thought about it, prayed about it, and he said, this is the Messiah, Jesus. Y cuando él encontró a Jesús, oró acerca de esto y decidió, este es el Mesías. Now, when we share about Jesus with people, is everybody going to receive our message with joy and a smile? No. Ahora, cuando nosotros compartimos con la gente acerca de Jesús, ¿querrá decir esto que van a recibir el mensaje con gozo y alegría? Did you notice what Nathanael's first reaction to the good news of Jesus was? Y esto es de que no, y miramos la reacción de Natanael. Nazareth? Can anything good come from Nazareth? ¿Nazaret? ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Does that sound like a joy-filled answer? Yeah, I want to know more about Jesus? No. ¿Se escucha esto como una respuesta llena de gozo? Oh, sí, quiero saber más de Jesús. Now, this word Nazareth means sprout town or bean town. They love frijoles there. Ahora, esta palabra Nazaret significa pueblo de frijoles. Le encantaban los frijoles ahí. It was a tiny little town where all the country folk lived. Pero este era un pueblo pequeño donde vivían todos los del pueblo. And this guy Nathanael didn't believe that the Messiah could ever come from this little crummy town. Y este hombre Natanael nunca creyó que el Mesías iba a salir de este pueblo de Nazaret. Now, put yourself in Nathanael's sandals here. Pero por un momento ponte en las sandalias de Natanael. What if somebody came up to you and said, the Messiah is here, he comes from Tijuana? ¿Qué tal si alguien se acercara a ti y dijera, el Mesías está aquí, vino de Tijuana? What would you think about that? ¿Qué dirías tú de eso? You might say, Tijuana, can anything good come from TJ? Tal vez dirás, Tijuana, algo bueno puede salir de Tijuana. If you're here from TJ, we still love you. Si estás aquí, eres de Tijuana, te amamos. Now to Nathanael's defense, there weren't any Old Testament prophecies saying the Messiah would come from Nazareth. Ahora, en defensa de Natanael, no había ninguna profecía que dijera que Jesús iba a venir de Nazaret. Every Jew knew the prophecies that the Messiah would be born in Bethlehem, exactly where Jesus was born. Todo judío sabía que la profecía decía que Jesús iba a venir de Belén, que fue donde nació Jesús. But Philip didn't start arguing or debating with Nathanael here. Pero Felipe no se puso a discutir, a alegar con Natanael. Look at what Philip told him. He said, come and see. Mira lo que le dice Natanael, ven a ver. Friends, this is wise biblical witnessing. Y eso es el ser un testigo sabio y bíblico. You're not arguing over weird, different side doctrines. You just say, come and see for yourself. Meet Jesus. Come to church. No te pones a alegar, a discutir acerca de esta clase de cosas, sino que le dices, ven a ver, ven a la iglesia. We cannot argue anyone into God's kingdom. Porque no podemos tener un argumento con alguien y que llegue al cielo. There's no one in heaven saying, I'm here because I lost an argument with a Christian. O sea, no hay nadie en el No. cielo que diga, pues estoy aquí porque perdí mi argumento con un cristiano. No, our job is to tell people what Jesus has done in our life. No, sino que nuestro trabajo es de decirle a la gente lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Tell them he'll do the same thing for you and then say, come and see. Y decirles que Él hará lo mismo para ti y ven a ver. Well, I don't want to come and see. Okay, God bless you. I hope for the best. It's going to be hot where you're going. I'm going to spend my time with other people. Ah, pues yo no quiero ir a ver. Pues bien, que te vaya bien, para donde vas va a estar muy caliente, ahí nos vemos. Don't add that part in there. Bueno, no añades esa parte. But if they will come,
openly and honestly to meet the Jesus, like these disciples, they're going to see he is the Lamb of God that died to take away the sins of the world. Pero si sí vienen con ese corazón abierto y dispuestos a recibir la verdad, van a ver que Jesús es el Mesías, el Salvador. We'll finish up this morning by reading verses 47 to 51. Vamos a terminar en esta mañana leyendo el versículo 47 al 51. When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, "Here is a true Israelite in whom there is nothing false." "How do you know me?" Nathanael asked. Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." Then Nathanael declared, "Rabbi, you are the Son of God, you're the King of Israel." Jesus said, "You believe because I told you I saw you under the fig tree. You shall see greater things than that." He then added, "I tell you the truth, you shall see heaven open and the angel of God ascending and descending on the Son of Man." Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. So here we see this man Nathanael meet Jesus. Así que aquí vemos a este hombre Natanael que tiene este encuentro con Jesús. Now he's going to become one of the 12 disciples. The other 3 Gospels call him Bartholomew from his father's name. Ahora él va a ser uno de esos 12 discípulos y los otros evangelios se le menciona como Bartolomeo, que es el nombre de su papá. So after hearing Philip's invitation to come and see Jesus, Nathanael takes him up on it. He goes. Y así que después de haber recibido esta invitación de ir a encontrar o conocer a Jesús, la acepta y va. And look what Jesus said about him in verse 47. Y mira lo que dice Jesús de él en el versículo 47. When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, "Here is a true Israelite in whom there is nothing false." Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. These words would have stopped Nathanael in his tracks. Estas palabras iban a detener a Natanael ahí donde estaba. He'd never seen Jesus before, and Jesus is saying, "I know all about you." Él nunca había visto a Jesús antes y Jesús dice, yo te conozco. See, this is one of the great truths about God here. Y sabes, esa es una gran verdad de Dios. God is omniscient. That means he knows everything, past, present, future. Y es de que Dios es omnisciente. Él conoce todo, el pasado, el presente y el futuro. Now that me also means that God knows everything about you. Does that thought scare you or bless you? Y eso también quiere decir de que Dios conoce todo acerca de ti. Ahora te pregunto si este pensamiento o esta verdad te espanta o te trae consuelo. It should bless you. Here's why. Te debe de bendecir y te voy a decir por qué. God knows who you are and what you've done, and he loves you right where you're at. Y es de que Dios te conoce y sabe lo que has hecho y te ama a pesar de. God also knows our needs and our hopes and our fears. Y Dios también sabe o conoce nuestras necesidades, nuestros temores. And he cares about, even though he knows about them, he cares and he wants to help. Y a Él le importa y Él quiere ayudar. Now, this knowledge Jesus had about Nathanael kind of freaked him out. Look at verse 48. Ahora este conocimiento que tenía Jesús acerca de Natanael como que lo medio espantó. Veamos al versículo 48. How do you know me? ¿De dónde me conoces? Jesus answered, I saw you while you were still sitting under the fig tree before Philip called you. Y Jesús le contestó, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Now, most Bible scholars believe that Nathanael had been sitting under a fig tree reading his Bible. Ahora, la mayoría de los escolares de la Biblia creen que Natanael estaba leyendo su Biblia cuando estaba debajo de la higuera. Probably the Old Testament story of one of the founders of Israel, this guy named Jacob. Y probablemente estaba leyendo la historia de Jacob. Jesus is going to bring that up in verse 51. Y Jesús menciona esa historia en el versículo 51. But see, Nathanael was a man that read and believed in the Bible. Pero ves, Natanael era un hombre que creía, que leía la He Biblia. was looking for the Messiah, and when he came, he embraced Jesus. Él estaba buscando al Mesías y cuando el Mesías llegó, él agarró al Mesías, se aferró a él. And look at how Nathanael responded to Jesus, verse 49. Y mira cómo responde Natanael a Jesús en el versículo 49. Then Nathanael declared, Rabbi, you are the Son of God, you're the King of Israel. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Nathanael responded to Jesus the way Jesus wants, in faith. Natanael respondió a Jesús de la manera que Jesús quiere que lo hagan, con fe. Nathanael saying, I believe you are who you say you are. I believe you're God in the flesh. Natanael diciendo, yo creo quien dices tú que eres Dios en carne. Jesus answers back, verse 50. Y Jesús contesta en el versículo 50. Jesus said, you believe because I told you I saw you under the fig tree, but you're going to see greater things than that. Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Friends, that is the path to blessing there. Y este es el camino a la bendición. Starts with faith.
Comienza con fe. You believe, you trust God, and then you will begin to see God's unseen but powerful hand moving around you. Crees y confías en Dios y entonces puedes empezar a ver la mano de Dios obrando. Now, Nathanael believed because he was face to face with and talked with Jesus. Ahora Natanael creyó porque estaba cara a cara con Jesús, habló con él. But as Christians, we're living 2,000 years after Jesus went to heaven. We don't have that same opportunity. Pero como cristianos estamos viviendo 2000 años después de que Jesús resucitó, así que no tenemos esa misma oportunidad. We have to believe in Jesus by faith, Nosotros tenemos que creer en Jesús por fe, not by sight. no por vista. And do you know that Jesus talked about us before he went to heaven? ¿Y sabes de que Jesús habló de nosotros antes de resucitar? Listen to what Jesus told doubting Thomas here in John 20:29. Mira lo que le dice Jesús a Tomás cuando estaba dudando allá en Juan 20:29. Jesus told him, because you've seen me, doubting Thomas, you've believed. But blessed are those who have not seen me, yet have believed. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesus was saying, Thomas, you and the other disciples, you've seen me, you've believed. That's cool. But there's something better. There's a bigger blessing coming for another group of people. Jesús diciendo, Tomás, tú y los demás han creído porque me han visto, pero hay otro grupo que va a ser más dichoso, más bendecido. That is those that choose to believe in me, even though they never see me. Who is that? Y esos son aquellos que han decidido creer en mí, aunque nunca me han visto. ¿Quiénes son ellos? That's us. Esos somos nosotros. We're the ones that say, I believe in you, Jesus. I know you're true, even though I haven't seen you face to face like Nathaniel and Thomas got to. Esos somos nosotros que decimos, creemos en ti, aunque nosotros no te hemos visto cara a cara como lo hizo Natanael y los demás. Jesus is saying they're going to have a special blessing for them, but we will one day see him face to face in glory. Y Jesús diciendo que tenemos una bendición más especial nosotros, pero un día sí lo vamos a contemplar su rostro, verlo cara a cara. Now, Jesus told Nathaniel one other kind of crazy thing here in verse 51. Ahora Jesús le dijo otra cosa más a Natanael, algo medio loco aquí en el versículo 51. Jesus added, I tell you the truth, you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Jesus is bringing up the story of Jacob's ladder found back in Genesis chapter 28. Y Jesús está mencionando aquí la escalera de Jacob, que se habla de ello allá en Génesis 28. Again, one of the founders of Israel, Jacob, fell asleep and he had a dream from God. Uno de los fundadores de Israel, Jacob, se durmió y tuvo un sueño de Dios. In this dream, he saw angels ascending and descending on a staircase from heaven to earth. Y en este sueño, él miró una escalera del cielo a la tierra donde los ángeles subían y bajaban. That's why most Bible scholars believe that Nathaniel was reading this very story under that fig tree. Y por eso es que muchos escolares de la Biblia creen que Natanael estaba leyendo esta misma historia cuando estaba debajo de la higuera. And Jesus is saying, Nathaniel, think back to that Bible story you read under the tree. Y Jesús diciéndole a Natanael, recuerda esa historia que estabas leyendo bajo la higuera. I am the ladder between heaven and earth. Y yo soy la escalera entre la tierra y el cielo. Jesus is saying, I am the stairway to heaven. Jesús diciendo, yo soy esa escalera al cielo. Now, when I said that, some of you old rockers thought about Led Zeppelin instead of Jesus. Repent. Ahora algunos de ustedes rockeros viejos pensaron en esa canción de Led Zeppelin, arrepiéntete. But Jesus is the one and only bridge between heaven and earth. Pero Jesús es el único puente entre la tierra y el cielo. And every disciple saw him do it. When? Y todo discípulo miraron que esto sucedió cuando. What did Jesus do that bridged sinful man and a holy God? ¿Qué fue lo que hizo Jesús para servir como puente entre el hombre pecaminoso y un Dios santo? It was a cross. Fue la cruz. It was a sacrifice on the cross, Lamb of God giving his life up. El sacrificio en la cruz, el Cordero de Dios dando su vida. That act, that work was the thing that bridged sinful man with a holy and righteous God. Ese acto fue lo que sirvió de puente entre el hombre pecaminoso y un Dios santo. The greatest event in world history, and Jesus is saying, you're all going to see it. El evento más grande de la historia del mundo, y Jesús dice, ustedes lo van a ver. So as we finish up this morning, we've seen Jesus begin his earthly ministry. Y así que al terminar en esta mañana hemos visto a Jesús comenzar su ministerio terrenal. And Jesus started choosing his disciples. Y Jesús empezó a escoger sus discípulos. They all had something in common. Y todos tenían algo en común. They were common, ordinary people. Y es de que eran personas comunes, ordinarias. Just like you and me. Así como tú y yo. Jesus has always used common, ordinary people to do his work for the kingdom here on the earth.
Jesús siempre ha escogido a personas comunes, ordinarias, para hacer su obra aquí en la tierra. This is what the Bible says in 1 Corinthians 1, 26 and 27. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Corintios 1, 26 y 27. Christian brothers, think of what you were when you were called. Not many of you were wise, not many influential, not many of noble birth, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Hermanos cristianos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Again, Jesus has always called and used normal people like the 12 disciples then, you and me today. De nuevo, Dios siempre ha llamado y ha usado a personas comunes, ordinarias como tú y yo. He asked him to do one thing, follow me. Y les pidió hacer una sola cosa y es seguirle a Él. When Jesus sees a common and normal person like you and me that is willing to follow Jesus, Jesus says, we're going to do some work. Cuando Jesús ve a personas comunes, normales como tú y yo, que deciden seguirle, Jesús dice, pues lo voy a And then usar. Jesus does some great things with these bozos that are normal like me and him and maybe you. Y después Dios hace cosas grandes a través de personas normales que son payasos como Él y yo y tal vez tú también. And then people here, can you believe what God's doing in Calvary Chapel Rosarito? We all laugh. Bozos, we're bozos. Y después la gente dice, ¿puedes creer las cosas increíbles que Dios está haciendo en Capilla Calvario Rosarito? Y nosotros nos reímos, decimos, somos payasos nomás. And here's why God did it. We can't take credit for it. Y es por eso que Dios lo hace, porque nosotros no podemos recibir ningún crédito. Pastor speaks the worst Spanish on the planet. Pastor que habla el Don't say peor amen. español en el planeta y no digan amén. Okay? And Jesus does this great stuff. Why? So he gets the glory and the praise, and we give it all to him. Y Jesús hace esto grande, ¿por qué? Para que Él reciba toda la gloria y se la damos a Él y toda la alabanza. That's why God uses common, ordinary people that will follow Jesus. Y por eso es que Dios usa gente común, ordinaria, que esté dispuesta a seguirlo a Él. Because as he uses them, they give him the glory, because I'm just a normal, common guy. Porque al usarlo, Él le da la gloria a Dios, porque solamente somos personas normales. And comunes. God wants to work in each one of us in that way. Y Dios quiere obrar en cada uno de nosotros de esa manera. But Jesus' question still goes out to you. Will you follow me? Pero la pregunta de Jesús aún sigue siendo la misma, y es de que si lo vas a seguir. Will you follow me today and tomorrow and next week and next year till you come to glory face to face? Me vas a seguir hoy, mañana, este año, el próximo año, hasta que estés conmigo en gloria. Let's do it. Hay que hacerlo. Amen? Amén.